tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos encontremos. Es un placer aquí dar paso a esta nueva edición. Hoy ya es la quinta semana que lo estamos haciendo de Voz Santillano Presenta un libro que acaba de salir publicado. Eso es lo que estamos haciendo, porque nos preocupa que nos quedemos enclaustrados todos después de la pandemia y que nadie quiera salir y que las librerías de nuestros queridos amigos y amigas nos quieran presentar libros, porque se van a enfermar, se van a contagiar. Entonces llega un punto que uno dice que hace, bueno, pues vamos a hacer presentaciones íntimas. Pero las presentaciones las hacemos en vivo para poder transmitir por varios formatos, uno en directo, a través de la página de Voz Santillano en Facebook, y otro por la programación de GoToMeeting, que es la programación que nos permite entonces articular un proyectito de grabación editado, el cual presentamos luego posteriormente en nuestras plataformas, que son múltiples, pero la final de el Voz Santillano. Con esa pequeña intro, es un placer tener un amigo no es de infancia, pero es como esos amigos que llevan un trato de amigos. Y yo fui su estudiante, eso lo tengo que decir siempre, porque yo fui su estudiante. Y nos cuenta aquí a tener al compañero Luis Tite Vázquez Vélez, un compañero del área suroeste y sobre todo un escritor que ha hecho cosas interesantes, entre otras, haber sido galardonado en el 2018, si no recuerdo, en el certamen de literatura, de microliteratura del Voz Santillano, con el primera edición 2018, lo que son los festivales de la playa. Así que estamos aquí con nuestro amigo Luis Tite, Luis Enrique, pero conocido por Tite, para hablar de su más reciente trabajo, Boomerang. ¿Cómo estás, Tite? Pues estoy muy bien, muy contento de nuevamente estar compartiendo contigo, con el público que nos está escuchando, y con mis compañeros y amigos Adrián. Encantado de la vida de poder compartir algo de lo que también quiero aprender. Sí, con esa estamos aquí con la cámara, tenemos múltiples cámaras, porque muchas tecnologías tenemos, como bien dijo Tite, Adrián se haga los controles. Pero vamos a empezar al de Boomerang, que es la más reciente obra del compañero, antecedida por otra obra que se titula El pezón y otras anomalías mínimas, anatomías mínimas, perdón, pero anomalías fue como yo lo leí. Así que ese está bien, no vamos a discutir el tema, pero ese está bien. Perfecto. Que fue un libro anterior publicado también de microrelatos en el 2018. Y este trabajo lo conocimos, lo presentamos en otro momento, nos vacilamos el título introductorio, todas esas cosas pasaron. Y entonces de repente 2018 viene 2019, que es un periodo de esos extraños, como el único año natural que hemos tenido, que no hay que tenemos ya electricidad, que el país se haya normalizado algo, y empezamos en el 2020 con este proceso de primero los terremotos en el 6 y después del 7 de enero, y luego entramos desde el 15 de mayo la famosa pandemia. Lo interesante es que la pandemia produce muchos efectos humanos, que son uno, los de la procreación, pero en la creatividad. Y en esa es que tenemos aquí en la creación en la productividad de la creación, o la reproducción de la creatividad, como usted quiera ponerlo, con este trabajo titulado Boomerang. Y Boomerang es un trabajo que me pareció interesante porque me lo leí, lo había visto en la promoción que había hecho hace unos meses atrás, y de repente uno se queda así, habíamos quedado en hacer algo, pero las cosas pasan, el sub y baja de la pandemia, público o no público, y de repente teníamos la oportunidad, y lo dijo que sí, ya ha venido de un pueblo muy lejano, pero muy lejano, que queda casi en Lemona, que salió en mal. Él dijo que salió a las 4 de la mañana hoy y que iba haciendo para 5, y llegó perfumado. Eso es un detalle importante. Así que donde haya parado se perfumó, porque ese perfume no es de las 4 de la mañana, es un perfume más reciente. Y vamos a hablar de Boomerang. Y me toca a mí este conversatorio, como hemos dicho, estas presentaciones, y queremos hablar de un libro de reciente publicación de un compañero o compañera que se dedique asiduamente a escribir o que sea primerizo, tenemos un primerizo próximamente, pero por otro lado conversar
de lo que en mi respuesta, que no soy ni crítico literario, creo que soy algo de escritor, pero no soy crítico literario, no soy reseñista, dirijo simplemente en voz antillana, ministro palabras, y me toco con muchos trabajos de gente puertorriqueña que está produciendo continuamente y se las está inventando. Y eso lo digo porque Tite, como en el 2016-17, hizo su primera jornada de taller como tallerista de micro relatos y yo participé y no sé si me gradué, pero participé. Me gradué, un certificado. Y dentro de eso, Tite adelantó un poco la técnica y siempre me parece interesante porque yo soy anticanónico, pero Tite te remonta al canon del micro relato, el relato breve, y dentro de eso yo siempre voy a fallar porque no rompo la norma, pero él no. Por eso porque ganó el premio del Postantillano, porque el jurado evaluó que él estaba en el canon. Yo no podía competir, pero iba a perder como quiera, porque eso de los cánones no es cierto. Pero hablemos de Boomerang. A mí Boomerang me pareció interesante porque es una colección de 56 microrelatos antecedidos por un prefacio que se llama muy interesantemente el Beta y el Boomerang, por Pescado y Boomerang. Es Beta y Boomerang. Es Beta y Boomerang. Luego 56 cuentos y al final un epílogo, por decirlo de alguna forma, un comentario del compañero Josué Santiago de la Cruz sobre la técnica del microrelato, del relato breve, del microcuento. Y esto pues, me introduce a mí a pensar de este trabajo de distintas formas. Por un lado, ¿por qué 56 cuentos? Yo estaba buscando, pero yo no sé si tú tienes 56 o tú tienes 46 o 33, pero ustedes muy bien escuchando. Así que no sé bien la edad. Pero esos números extraños como 56 cuentecitos, no sé qué edad, eso tiene que tener algún truco. Y de eso hablaremos después. Segundo, él los va hilvanando en una estructura que no es como de sección, pero es como de sección porque va combinando distintos temas. Y dentro de eso, entonces, esto hace sentido si uno lee el prefacio de él, el Beta y el Boomerang. Y esto me parece interesante y después que hables, tú hablarás y explicarás un poco. Pero a mí me parece interesante la conversación de un Beta. Ustedes conocen los betas. Porque él explica que él le regala un beta cuando está en primer año de universidad o segundo año de universidad y él se siente muy angustiado porque todos los estudiantes de primer y segundo año todos viven con estrés. Yo no entiendo eso, pero son mis estudiantes y todos están estresados. Y de repente él añade o alega que ese beta le da algún tipo de certeza en la vida, pero él no se fue por ahí. Él se fue por la explicación que le dieron de los peces beta. Hay que cuidar, hay que mantenerlos solos. Y él hizo todo lo contrario, pero eso se nos acabó. Así que yo creo que después me cuente qué pasó cuando mezcló el pez con los otros peces, porque yo no sé quién prevaleció. Pero esa metáfora, que también me va a tener que explicar su alcance, viene de la mano de lo que es la tecnología Boomerang, que esa me pareció más interesante, porque es lo que va y viene en la tecnología ancestral de los aborígenes australianos, y ahí puedo dar el componimiento por los conocidos, viví una temporada de mi vida en Australia, y dentro de eso, pues, esto de los beta y el Boomerang, es para decir que iba a ser unos cuentos que en la técnica del microcuento, entonces, son rápidos, certeros, como el beta, que no juega contigo, va al clavo y te destruye, porque es un pez de guerra. Y por otro lado, el Boomerang, que tiene que tener la velocidad de ir y volver, realizar tu cometido, y dentro de esa conversación, entonces, volver a tu mano. Es decir, que lo que tú dices, regrese y te dice qué pasa. Pero él dice algo que no es esa anécdota, que es lo que me parece interesante. Y lo dice también en la conclusión el compañero que hace un comentario, que el valor de los microcuentos, de los cuentecitos. Él me explicó cuando yo clase que quedan de 100 palabras, pero yo como no sé de cada mucho, pero no poquito. La estrategia es que esté basado en la organización de las palabras, en el uso del sentido común o de familiaridad que uno tenga con términos para que uno no tenga que pasar por toda una explicación. En otras palabras, si usted sabe lo que es un beta, sabe que es un pez loquísimo, que solo viven solo en vasos de agua, que nunca entendió el dolor en vasos de agua.
y ahí son felices hasta que se quieren reproducir. Se ponen en la pecera y alguien murió, o el beta o los otros, pero aquí no murió. Y en ese sentido, a mí me parece interesante esa forma de explicarme de qué trata el género y luego entrarme a la conversación de los 56 cuentos. Yo que no soy escritor para muchas cosas, pero que soy escritor de la escritura, yo que no soy comentarista literario, pero a veces lo hago, y yo que no hago reseñas de literario, pues también las hago, pues me enfrento a este texto y me parece por un lado muy interesante, porque si usted maneja los referentes, usted la lleva suave. Así que requiere, como en el caso de Tite, usted esté estudiando en la universidad con su maestría y haciendo su doctorado, y que usted, como todos los que hemos hecho doctorado, tenga que leer un montón de cosas que usted dice porque tengo que leer. Pero que yo, como Tite, compre el argumento que de esos textos que uno lee en el doctorado, uno hace tremendo puesto. Y ahí es que yo voy referente, porque gracias a lo que yo fui leyendo, pues me doy cuenta que no me relaciona. Pero segundo, entonces, maneja la técnica de hacer el boomerang, que va y viene, tiene que va y venir rápido, y que uno lo pueda comprender, ser certero como etcétera. Y entonces son unos cuentos que si usted está en el viaje y los va entendiendo, los agarra inmediatamente y dice, ¿me gustó o no me gustó? Porque yo que no soy nada, te digo, unos me gustaron mucho y otros me gustaron menos. Y otros me parecían potencialmente interesantes. Caray, yo me pongo así de intrépido y diría, bueno, pues yo hubiese lo hice de otra forma. Claro. Lo que pasa es que el truco está en saberlo escribir. Y ahí es que me parece que Boomerang, el compañero Tite, y lo digo genuino, él no sabe escribir y no lo sé escribir, porque yo necesitaría más palabras para contarlo. Y él lo contaba bien. Yo tengo bien pocos microrelatos, de tres o cuatro, pero no tengo más, tengo como 8. Pero este tiene un montón ya, así que eso es una técnica que se va a desarrollar. Dentro de esa conversación, me parece, yo seleccioné básicamente 10 de los microrelatos que me parecieron los mejores y me parecieron que yo los le llevaría lejos en la vida. Así que tú no me lo has pedido, pues yo podía leer para que tú te por favor. Y voy a empezar con el que, del ganador, el segundo ganador, el casi ganador, que es la página 31, el que se titula Soliloquio. Y este es un cuento que me pareció bien realizado, basado en Montesino, ¿verdad? Montesino, ¿qué se llama? Monterroso. Monterroso, imagínate que yo no sé del canon y hasta la producción más. De ese cuento breve de una línea que es como el cuento famoso de Hemingway que tiene al principio, que ese, varias personas lo han citado y uno lo ha visto y lo ha visto curiosamente en memes ya, porque tú sabes cómo es la vida que cuenta en memes, que dice a Hemingway en algún momento del siglo pasado, for sale, baby shoes, never worn. A la venta, zapatitos de bebé, nunca utilizados. Y con eso, usted se va a estar estratosfera. Así que en la página 31, el segundo ganador de los 10 que me gustaron, este es el segundo ganador. Este es como la Miss Universe cuando dice, y la primera finalista, y se quedan todas así mirando, y se queda la puertorriqueña frente a la sudafricana, y todo el mundo diciendo que gane la blanca y rubia, y la vida te dio todo un golpe. Eso fue un microcuento también. Y dice así el título. El título es interesante, porque eso sí lo vi en la administración de los títulos. Sí. ¿Cómo jugabas? Porque si yo no lo leí, solo leía el cuento, pues tenía una información. Si leía el título y leía el cuento, tenía dos informaciones. Es como Ismael Rivera cantando. Una cosa era la composición, y otra era la canción del compositor, y otra cosa el sonido, que es otra canción. Y en ese juego, Tite, en los 10 cuentos finalistas míos, todos había que leer el título, a su vez como leer el cuento en sí mismo, el sustantivo, porque pueden ser dos historias. Así que voy al título primero. Soliloquio de una hechicera que alega haber sido amante ocasional de un tal Bradbury. Eso es un viaje, porque me puedo ir en Thelma Lewis, me puedo ir en The Story of The Amazing Story, aquella, me puedo ir en cualquier película, pero la más que me ha gustado recientemente es Once Upon a Time in Hollywood, donde él ganó el Oscar por una actuación extraordinaria. Esa es la primera parte. Así que usted tiene para cortar ahí
y pensar todo lo que usted quiere, ese es el título, pero ahora vamos al cuento. Reconozco, sin temor a equivocarme, que el espejo casi está miente. Y esto me pareció extraordinario. Como un casi ganador de los que me gusta, me pareció, porque es que si me quedo en el título, me voy por un lado. Y no tiene que ver, pero el título me informa lo que tiene que ver en el microcuento, relato brevísimo, basado en un relato, en que desarrolla el famoso cuento del animalito del dinosaurio. Y ese me gustó. El que gana para mí es una genialidad. Es una genialidad porque ahí te creciste en lo que tú explicas que es la técnica, que tiene que hacer el golpe con lo que va a hacer el beta, y luego que el boomerang vuelva y venga rápido para que tú lo veas y no te pierdas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en esta estructura de tu libro, los cuentos que se excedían de una página, para el lector que me ha ido educando en 50 cuentos más o menos, que eran cortitos todos, cuando me vas a un cuento más extenso, que sería un microrelato, que es otra categoría, pues entonces se pierde uno. No porque no tengas la técnica, nada de creer, sino porque haces otra cosa, que es que me creas más información y me desoriento. En el que te acabo de leer, pues la orientación es o te quedas en el título, que es válido, o te quedas en el contenido del cuento brevísimo, hiper breve, porque en los dos tienes suficiente para decir, lo vi, en el título o en el pequeño cuento. Ahora bien, el ganador tiene de todo, como dice la canción, traigo de todo, y ese cuento está extraordinario, que sigue siendo un cuento breve o un microrelato, pero de una extensión un poco mayor de 3 páginas. Se titula Muela equivocada, en la página 32. Muela equivocada. Ahí no tienes más que nada que buscar, porque tú dices muela equivocada, pues te Cuando me subí al sillón, el sacamuelas me ordenó que abriera la boca lo más que pudiera. Le imploré que terminara con mi suplicio de una vez y por todas. Tengo que arrancarle la pieza dañada de cuajo y sin anestesia. Luego, lo demás, sentenció con autoridad. Me allané, pues no tenía otra opción. De pronto, el sujeto sacó un revólver automático, lo colocó en mi orificio bucal y gritó: ¿desde cuándo te estás tirando a mi mujer, cabrón? Entonces comprendí que me había equivocado de oficina. Extraordinario ese cuento. Ese cuento es el ganador. Eso es la gente que él diga, porque tiene ese traigo de todo. Ese trae de todo. Este es tremendo cuento. Porque, y sobre todo en la psique boricua, el cabro grande sigue siendo un sujeto deplorable, ¿verdad? Y sobre todo cuando usted se enfrenta al marido de la persona con la cual usted ha estado haciendo actividades socialmente aceptadas, cuando usted esté en poliamor, ¿verdad? Pero si no está en poliamor, alguien le va a desemputar un revólver. Pero ese cuento a mí me parece que es una realización plena, y por ese cuento y por todo el libro te felicito. Pero en ese cuento yo lo pondría a girar, porque ese es un cuento que la imaginaría nacional, en esta, la gente se lo va a entender inmediatamente. Porque ese es el cuento de la vulgaridad, del chismerío. Yo sí te acuerdas del cuento mío, pero la poética de los oes. La poética de los oes. Pero uno ve esto y todo el mundo entiende. Uno de los microcuentos que yo tengo que ha pegado, que es ¿cómo se llama? De tu álbum Pelo. Que es bien básico, que ese pelito que dejaste y este otro me metió un y se fue un mal de mi casa. Por ese pelito que dejaste, que era un pelo cúbico, te lo dejan en la cara. Entonces la mujer dice, si yo no soy rubia, que es un pelo rubio aquí, se acabó el debate. Sí. Así que yo te felicito. Hay 10 cuentos que yo después te puedo hablar que... el mismo, también. El cuento del mismo, que cierra la colección. Está la de la mochila, espérate, yo te voy a decir, no, ese no me trabajó tanto. Interesante, porque acaba de un lector de puta. Ese es el de un mismo, no, ese no me trabajó tanto. El de la película de un mismo. Sí, voy a leerlo, o léelo tú ahora que quieres traerlo. Muy bien. Despedida de un mismo, que es el último,
microcuentos, esta es la página 87. Este creo que es el más poético. Tal vez por eso me siento más identificado, porque yo como poeta se me hizo, no puedo decir fácil, sino más cómodo la transición hacia la ficción. Porque a fin de cuentas, el microcuento, el microrelato, a mi modo de ver cosas, es como un monte entre la poesía en prosa y el cuento breve. Y al yo al yo ser poeta, escribir libros de poesía, pues se me hizo más cómodo esa transición. Y este yo pienso que es el más poético. ¿Sí? Y por eso lo dejé para un despedida de un amigo. Me voy tranquilo y satisfecho, pues pude perfeccionar el arte de tragar el movimiento que culmina en silencio. Lo que pasa es que el juego del silencio lo tienes en otros microcuentos. Sí, en varios. En varios, porque hay temas que vas repitiendo, pero es el del manejo de la palabra. Y hay otro que me trabajó más, que es el de la mejor palabra sobre el silencio, más o menos así, no se lo explicas así. Pero este me parece bien. Lo que pasa es que yo me llevo el de la mujer equivocada, porque eso es un cuento extraordinario y ese te lo entiende tanto la niña como la señora, tanto el charlatán como el político, tanto el corrupto como el que no es corrupto. Hasta el Papa te lo entiende. No, y que tiene el elemento que es característico del cuento, que tiene ironía, tiene la paradoja. Digo, además de la brevedad, la narratividad y la literariedad, ¿verdad? Porque los microcuentos son piezas literarias, no son chistes, no son greguerías, son microcuentos. Por eso coincido contigo, no lo había visto así, que bueno que tengo esta conversación contigo, porque sí, yo creo que este es el más boricua, tal vez, ¿verdad? El más cercano al país. Este es una tesis, doctor, esto está bien. Este es más calle. Sí, este es haber visto El Vocero, un periódico callejero, asesinaron al Chillo. Esto es genial. Porque lo asesinaron, ¿entiendes? Sí, se metió en la oficina equivocada, ¿entiendes? Tenía tanto dolor que se nubló, ¿está bien? Pero si no se hubiese nublado y fue el dentista también, eso es un error. No voy a decir más nada, pero vamos a dejarlo ahí. Así que yo te felicito y me gustaría que habláramos entonces de tu obra, claro, y sobre esta conversación entonces de lo que yo veo en tu trabajo y tu consistencia en este género. Así que te pregunto, ¿por qué este género en tu predilección para mí? Pues mira, a mí siempre me ha gustado la brevedad en la literatura y tuve una abuela maravillosa, maniversa, que me decía algo que yo no entendía hasta que lo entendí. Y decía, mira, nene, ¿sabes qué? Lo bueno, si breve, 2 veces es bueno. Luego yo me enteré que eso se le atribuye a un jesuita y escritor español del siglo de oro. Gracián, se me escapa ahora el apellido, ¿no? Siempre en la literatura me gustó la brevedad y yo estuve bien instruido por mis maestros en la escuela en San Germán, principalmente con Isis Lugo, la señora Lugo, que era curioso porque no era muy popular entre los niños, estamos hablando de cuarto, quinto grado, ¿verdad? Pero yo era loco con esa maestra y ella nos ponía a hacer composiciones. Y tú sabes que en las escuelas de nuestro país, yo estudié toda la vida en las escuelas públicas, nosotros, los niños que estudiamos a finales de los 60 y en los 70, nosotros leíamos textos híbridos modernistas de Lugones, de Torri, de Darío, de Tagore, y entonces ahí, ese es el germen de microcuentos, los modernistas, ¿verdad? Y ella nos ponía a escribir composiciones y teníamos que ser breves. Yo creo que ahí empezó ese apego mío hacia la brevedad, ¿no? Además, yo nunca fui muy favorecedor ni todavía, aunque tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque yo soy académico y estoy haciendo un doctorado. Esas lecturas de novelas de 500, 600 páginas, como que se me hacen difícil tragar. O sea, me siento mucho más cómodo con Borges, o con Cortázar, o con Montesoso, o con cualquiera de estos grandes escritores de Latinoamérica del mundo. Mientras más breve, mejor. Siempre me sentí muy apegado a la brevedad. Además, tuve un gran amigo, el padre Ángel Darío Carrero, uno de los grandes poetas de este país, los últimos 30 años, y trabajaba también sus textos poéticos desde la brevedad.
Y él me decía algo que no sé si es de él, puede ser que no sea de él, pero él lo repetía. Y él decía, la brevedad es la aprehensión de la totalidad. Y yo decía, que escribo también puestos largos, y he tenido la oportunidad incluso hasta de ganar certámenes con puestos largos o medianos. Yo le dije, contra, pero si lo puedo decir en mis palabras, voy a ver si lo puedo decir en 100. O si se puede decir en 2000 palabras, voy a ver si lo puedo decir en 200. En ese proceso llegó a mis manos un libro de un pariente mío, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? De apellido Morales, que él ganó en el 2007 el certamen de cuentos con un libro que se llama El Centinela y otros mexicanos, y cayó en mis manos. Y yo, ¿qué es esto? Cayó en mis manos como en el 2009. Ese certamen fue en el 2007. Yo dije, wow, pero es que me interesa trabajar este tipo de literatura. Y así que un poco fue como que la vida me fue llevando, desde la brevedad de quinto grado, de cuarto grado, hasta el momento actual. Me gusta mucho la microficción, porque como te decía ahorita, bueno, para empezar, la microficción es una super categoría literaria, ¿no? Que agrupa textos poéticos y no poéticos. Y esa hibridez, aunque algunos microcuentistas o algunos escritores que cultivan la microficción no les gusta el término de hibridez, para mí es un género híbrido, además de postmoderno, además de vanguardista, es un híbrido. Pues me permitió mi hacer poético, o sea, mi mente poética la pudiera ahora expresar de forma narrativa. Entonces, esa combinación. Y la brevedad, pues siempre me captó. No sé si estoy contestando tu pregunta. Siempre me atrajo esa literatura breve. Es interesante porque cada cual se concentra, se desarrolla, se expresa, pero los dos textos recientes que han tenido, 2018 y 2020, son similares en cuanto a el estilo que están desarrollando. Y dentro de este tiene cosas, bueno, como yo no sé nada, pero yo te puedo decir que a mí me parece interesante que este juega con otra cosa, sí, que es la contemporaneidad temática. Sí. Entonces, esto es un trabajo que le dedican, por lo menos yo podría decir que 5 o 6 cuentos a María, la Huracán María, Sí. y que lo va integrando. El del silencio. Y a la pandemia también. Hay varios cuentos de pero voy por tema. Así que yo tengo María, yo tengo pandemia, no encontré terremoto. No hay terremotos. Pero sí veo que son temas contemporáneos y hay algo de pregonero ahí. Entonces, los pregoneros es la larga historia aborigen de la literatura, que es donde empieza la literatura puertorriqueña, es como el pregonero de Viejo San Juan, ese famoso que Roberto Ramos Perea lo cita en el texto de los orígenes del teatro puertorriqueño. Y ese pregonero es el que nos permite ver cómo se va generando, cómo en la música salsa la gente canta el relato de la vida social, que yo creo que hay un reggaetón que rompe con eso, hay otro reggaetón que no rompe, de la corriente de Teo Calderón, la corriente de Julio Voltio, se mantienen en el pregón, aquel, no olvidé el nombre, que hizo el disco de los dos apóstoles con pero después está la corriente de Yankee, que ya no es de pregonero, sino es más marketing y commodities globales, ¿verdad? Así que nosotros tenemos una tradición de pregonar. Esa tradición, entonces, creo que hay algo en este ejercicio literario que tú haces. Porque sí me parece yo interesante las discusiones sobre María, las discusiones de la pandemia, las discusiones, en algunos casos, del quehacer de lo político, es decir, del estatus porque hay unos cuentos que es cómico de social. ¿Sí? Y entonces yo creo que es chévere, porque dentro de esa conversación, que creo que a veces uno piensa, y yo, cuando me acabé de hacer un doctorado, uno puede pensar todo, o sea, el ejercicio de un doctorado que tú tienes que empezar a leer, tienes que dedicarte a leer y a reflexionar. Como uno va a leer cosas que de verdad no leía, que se leen en ese momento, o uno tiene dos opciones, hacer literatura o hacer la tesis. Y yo creo que uno se da primero de literatura y después hacer la tesis. Cuando hice mi doctorado, hice un texto que se llama Homenaje al amor en tiempos postmodernos,
un libro epistolar con microliteratura, y se quedó inédito, se quedó manuscrito, pero después la colección mía de cuentos, y ese cuento breves de amor y uno de recuerdo, son los que aparecían en ese manuscrito. Así que ese diálogo, en un momento dado, en una tesis, se produjo un libro, etcétera, etcétera. No, a mí me pasa algo interesante, o sea, como estudiante de doctorado, primero paso por una maestría, y terminé una maestría hace un año y pico. Es bien interesante porque ya yo estaba advertido que tuviera cuidado en el sentido de que unos estudios tan fuertes como literatura comparativa hispana, donde se trabaja con el canon, donde se trabaja con teoría literaria, donde tú tienes que casar un texto creativo con la teoría, entiéndase de los formalistas, los estructuralistas, o el neocriticism, el enfoque lacaniano. Pues entonces a veces te desvía de la creatividad, pero tienes que enfocarte en poder entender toda esa tesis, toda esa metodología de estos individuos que trabajan la literatura desde diferentes perspectivas. Pero yo dije, no, a mí no me va a pasar eso, a mí no, o sea, el escritor académico no puede estar por encima del escritor creativo. Entonces busqué establecer un balance entre pues, los textos creativos y los textos académicos, que tengo que completarlo, porque si no lo hago, pues no me gradúo, no hubiera terminado la maestría y no estuviera continuando el doctorado. Así que en ese sentido es interesante. Y concurro contigo, una vez ya uno entra en la academia, empieza a ver tantas cosas. Acabamos ahora de terminar con una de las profesoras de la UPI, un libro que se llama Un por Silencio, de Martín, ahí está el apellido, que es una novela experimental, que él ubica en los tiempos del franquismo, los finales de la década del 40. Y eso es una novela totalmente experimental, donde está Joyce, donde él cita Hemingway. O sea, entonces, pues, claro, yo como escritor que la digo, tengo que cuidarme de no caer en la trampa de la academia, ¿no? en la trampa de la teoría, por eso. Pero me parece que he podido conjugar estas cosas. Mientras yo estaba haciendo mi maestría, estaba terminando mi libro, Boomerang. Sí, pues yo creo que esa es la oportunidad del doctorado, hacer muchas cosas que este momento de concentración te permite. Y yo creo que hay algo de ahí, y yo en el formato UPR es una cosa, en otro formato sería otra, pero de otras universidades que han creado en escritura creativa. Pero creo que ahí hay un comienzo para disparar otras cosas. Sí. Entonces, dentro de esa perspectiva, pues ya entiendo por qué te desarrollan el género, sí coincidimos, y eso me parece interesante del trabajo, que te concentras en temas que son más materialistas en sentido marxista, más vinculados a una materialidad cultural. Y eso lo hace para mí, y aquí podemos discrepar, porque si traigo a Irán Lozada, que estábamos en otra actividad pasada aquí, Irán dice no es narrativa por narrativa, no tiene que ser narrativa que me haga pensar tanto. Yo puedo discrepar. Y me parece que cada cual va centrándose, pero asumir un diálogo sobre contemporaneidad es, dentro de la técnica del microrelato, importante, porque eso es lo que la gente reconoce. En otras palabras, ¿cuál es el mejor baloncista del mundo? Me lo invento. Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan o LeBron James. Yo te voy a decir LeBron James, que es el que estoy viendo jugar ahora mismo. A Karim jugó hace 40 años atrás. Michael Jordan ya jugó hace 20 años atrás. ¿Entiendes? Entonces uno no tiene eso. Claro. O Kobe todavía es reciente, pero en esta conversación, el que vi jugar anoche y el que se metió en una trifulca con unos jugadores fue LeBron James. Y el que yo veo lo que dice, y yo digo, este tipo es un tipo pensante. Solo metió 21 puntos y solo la asistencia ganaron, pero también piensa. Claro. Entonces, es el mejor jugador del mundo. Claro. Entonces, el detalle de hacer literatura contemporánea, sobre temas contemporáneos, en este género es esencial, por lo contrario, si tú me empiezas a cuentos históricos del siglo XIV, puede ser interesantísimo, pero el lector se va a ver más feliz. Así que, cuando tú manejas, en el caso mío, y creo que lo habíamos conversado,
yo manejo mucho la intertextualidad. Decía Borges que todos los textos son intertextos, ¿verdad? Y yo trabajo ahí con Nietzsche. Sí, ya que es el filósofo más joven, ¿verdad? Y el académico más joven en filosofía, Nietzsche, y yo trabajo con algo de dioses, de otras, ¿verdad? De otras tradiciones. Yo trabajo con Medusa, que viene de la mitología griega. A mí me gusta mucho ese juego de lo intertextual. Me parece que es un reto, porque a mí me parece que el lector, máximo en un tipo de género como este, debe retar al lector. O sea, debe invitarlo a que vaya más allá. Claro, siempre teniendo en cuenta que la intertextualidad tampoco obnuble, ¿verdad? El texto. Yo tengo textos de Félix Cruz, que debe estar viéndonos ahora, le gusta mucho el de Caperucita, ¿no? El del lobo y Caperucita, donde realmente pues, hay un revolú con Caperucita. Pero a mí me gusta mucho la intertextualidad, me gusta mucho trabajar con la palabra, que son fundamentales de este género. La ironía, pero la ironía fina, no el sarcasmo, no la burla, sino la ironía que te dice, wow, pero espérate, fuerte, pero te hace pensar, te hace reflexión, te hace llegar a ver, te sacude. Lo que pasa es que hay una captura, que es la contradicción de este género sobre otro género, y es tu trabajo, que es ¿dónde está el tesoro? Si el tesoro está en estas páginas, en estos breves párrafitos, pues ahí es que lo tengo que buscar. Claro. Yo esta mañana editaba un trabajo que me envían, no sé por qué, el colombiano está pegado en Nicaragua, no me preguntes por qué, y están muchos escritores nicaragüenses que me escriben. Y hay uno que se llama Carlos Javier Jarquín, que se ha convertido como, no un columnista oficial, pero un columnista asiduo. Y como él ahora vienen todos sus amigos y amigas que siguen escribiendo, y hoy escribí uno que mi reacción inicial es no excluir, sino redirigir o disciplinar el horario del periódico. Es un texto que es en homenaje a un proyecto, una escritora, a un proyecto Albert Hernández. Y ese proyecto que ella está comentando tiene que ver con Rubén Darío. Pero el problema es que me meto en el texto y cada otra oración, cada oración hay un enlace hiperenlace, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, pero si yo fuera este texto que tiene 10 párrafos y cada párrafo me va a referir a otro texto, pues entonces la lógica del periódico, que la gente dedica 56 segundos a cada historia, pues tan pronto tu número está público de 3 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, porque vamos a estar me matas al lector, que es el que yo preservo para tener un tráfico adecuado de gente que me lee y que hacen lo que yo quiero, que es asumir nuestra tendencia, porque yo soy honesto, yo establezco la tendencia, no es el lector, y asumirla y con esa tendencia yo hacer otra cosa. Así que cuando yo vi este trabajo, yo dije, no, porque me estás haciendo leer más cosas que no son necesarias. Si no lo dices ahí, pues entonces es otro proyecto, es otra revista, es otro periódico, pero en el nuestro tiene que estar dicho ahí. Así que si traigo esa analogía a lo que tú estás diciendo, pues yo creo que lo que interesante es que en tu espacio tú tienes que decir suficiente para que yo te entienda, claro, que es la relación, la limpieza del asesinato del perpeta, que te va a descuartizar si te deja porque es rápido. Y segundo, tiene movimientos giratorios, como el boomerang. Y que ahí está la analogía. Okay. Y como el boomerang que va y viene rápido y tú lo capturas en tu mano y seguimos. Entonces, no puede ser un cuento que en un párrafo, te voy a decir, cuando yo digo un párrafo, 18 segundos, 20 segundos. Claro. Pero esa brevedad que te digo, mira qué interesante. Por eso, aunque más me gustó, muere equivocada, que a lo mejor me tardó 26 segundos de leerlo, y es una genialidad porque yo lo vi. Y aparte que la perversidad puertorriqueña que yo asumo, claro, pues no, este es un chiquito ahí que le han pegado un balazo, es en una versión más larga, pero una baja, claro, de su entrada, pero una versión más extra, no importa que tú lo veas. Así que creo que eso me trae algo, y tú y yo somos hombres dignos que asumimos todavía la literatura en papel y impresa,
y eso no quiere decir que no haya en otro formato, pero ese es el que veneramos. Y yo entiendo que los libreros, sobre todo los de la área metropolitana, pues todos están muy interesados que la gente siga haciendo libros de papel, porque si la pandemia me lleva al libro digital, pues ellos empiezan a colapsar. Y que el libro de papel todavía tiene que ser, a través de los diálogos generacionales, el instrumento por excelencia de comunicación. Y después el libro de papel no tiene códigos alternos, que no sea lo que están leyendo. Mantener que la gente se mantenga vinculada a ese primitivismo, porque desde la cabeza el símbolo es nuestro primer texto de lectura. Yo creo que es la misión de nuestra gente que escribimos, y creo que ahí, volviendo a la anécdota que te di, es donde yo digo que hay un problema. Si me creas demasiado hipertexto por tecnología, no es por contenido, pues entonces hay un problema. Si hay demasiado enlace, eso es otro proyecto. ¿Está bien? Así que creo que el libro sigue siendo un homenaje ni a la modernidad. El libro, la letra escrita, impresa, es un homenaje a la época medieval, y dentro de eso pues lo veneramos. Pero si me lo llevas muy, no al comodidad, sino a la hiperrealidad ahora del flujo del mundo alterno que es digital, pues solo me matas el libro, me matas el lector, la verdad que me lo educas para hacer otra cosa. Y no es para todos tienen que ser, como diría otra gente en otro contexto, un acto de entretenimiento, un show. Ay, mire, oye, tú tocas aquí, sale una lucecita de esta forma. Es una edición. Y ahí creo que todavía tú, el cultivo de la palabra, logras hacer algo chévere, que es que la palabra es el referente. Totalmente. Y a fin de cuentas, Boomerang es una apuesta al servicio narrativo. Y eso, es eso, fundamentalmente, de una apuesta a ese silencio narrativo, a esa posibilidad de decir más con menos. Y ese es lo que cultivamos, ¿verdad? Yo me considero un escritor que cultiva la microficción, pero trabajo con la poesía, trabajo con cuentos. Estoy ahora trabajando con una novela que espero que ya para que se titula El hijo de la ventana. Una novela un poco noir, ¿no? Fuerte. A mí me gusta trabajar con diferentes géneros, pero me llama mucho por la posibilidad no solamente ya no es que me interese estar diciendo que soy ingenioso ni mucho menos, ¿verdad? Que el texto hable por sí mismo, que sea la palabra la que se apodere. Y yo soy un instrumento de esa palabra. Yo a veces pienso que a mí estas me lo dictan, que me lo dictan. Como que o sea, en uno de los hace 2 años, en Miguel del Capri, Anushka, la profesora acá de Sagrado, que dirige un departamento en carrera privada que me va a matar, organizado por Cristian Rivera Santana, de narrando. Estuvimos Mariel Marrero y yo, una conversación sobre microficción, y salió todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo cada cual aborda en su personaje la creatividad en textos minimalistas. Y a veces yo no sé por dónde voy. Yo no tengo necesariamente siempre un esquema, hoy me voy para escribir un micrófono. Realmente fluye, ¿no? Fluye y sale. Claro, yo no lo publico de inmediato, yo realmente porque a fin de cuentas tú sabes bien que el escritor, que escribir es reescribir. Yo esto lo guardo, después lo retomo. Yo escribo todos los días. No empecé a fuerza de compromisos con la universidad, en el doctorado, y lo retomo y lo voy moldeando hasta que yo me siento como. Es un trabajo de orfebre, como se llama. Pero es interesante el proceso creativo de escribir un microcuento, es un reto magnífico. Mira, voy a escoger otros casi ganadores, pero es que existe una línea de cuentos a través del proyecto de este libro. Homenaje, voy a decir, homenaje al generador eléctrico, a la planta eléctrica. Y entonces, hay uno
que mantienen la lógica repetida en varios. Pero voy a empezar con el donde elimina, que se llama Súbita Iluminación, y ese me acuerda a un texto de Héctor Meléndez, uno de los primeros escritores locales que yo leí ya en mi adultez temprana. Héctor Meléndez, profesor. El profesor sí que Bueno, tiene... profesor mío de social. Tenía libros clásicos de cuentos, pero tiene uno que se llama Impacto Súbito y otro relato. Así. Y es un libro que se encuentra por ahí en las librerías vendiendo libros usados. Así. Impacto Súbito era un cuento interesante, ¿verdad? Ese era un cuento que era de un golpe y se detuvo todo. ¿Sí? Pero Súbita Iluminación, se dice así, en la página 23. En medio de una congestionada oración devocional, explotó un enorme generador de energía. Todos, sin excepción, quedaron súbitamente iluminados. Y eso sí que ya me fue un viaje, porque estaba viendo una película en estos días española titulada Bajo Cero, del director de Chile, que es un experimento de Netflix de empezar a colonizar el cine español y llevarlo a Netflix. Entonces me pareció interesante porque es un rollazo ahí, uno sabe, está muy basado en eso sí que tiene hipertexto, intratexto, y tú lo vas viendo todo y empieza el Sartre cuando decía Jean-Paul en esa obra de teatro Sin Salida, cuando tú ves que va en un tren que no se detiene y van todos ahí pensando que van para el más allá, pero sí que estaban en el más allá. Claro. Y entonces ellos van discutiendo. Después viene la película de Vaganelli, Antonelli, un pibe italiano, Vaganelli, que es surafricano en Canadá, que es la primera versión de la película de Q, que tiene ya como 16 versiones, pero las primeras las hizo este muchachito de 25 años, que era cuando tú te metías en el cubo de Kubik, y tú estás dentro del cubo, y quiénes son los que están contigo en la casilla. Pues está el matemático, está la maestra de español o de inglés, está el empleado doméstico, entonces todos van descifrando qué hacen allí, porque no pueden salir del cubo. Hasta que uno, el autista, descifró y se escapó. El autista, que nunca había dado toda la película. Entonces, tú ves eso y tú vas viendo esta película y tú vas diciendo para los referentes. El problema es que el generador es un referente en sí a la vida más desgraciante que hayamos podido vivir. Está bien, esos 9 meses por culpa de ese gobernador que teníamos en ese momento, que nos dejó sin electricidad, eso es horrible. Ya yo lo he vivido, que creo yo que tengo 4 plantas eléctricas que compré para nunca vivir sin luz. En María. En María. Este texto surgió en María. Y lo verdad es que este texto, y en esa primera lectura que es María, el referente al generador eléctrico, a la planta eléctrica, de repente me traen a los cristianos. Y yo creo que ahí te pusiste medio sólido y te fuiste con los puestos de la mamá, ¿cómo era? De Mamá Grande, de García Márquez, y todos esos puestos que él tiene, que eran, no son sólidos, porque todos esos puestos de la prostitución son puestos horribles, pero están bien escritos. Así que cuando yo leí yo dije, nada, en serio. Yo estaba hoy con seres queridos que quiero mucho, que son muy religiosos, de denominaciones bien disciplinadas religiosamente. Yo me imaginé la historia. Se fue la luz y ellos vieron la luz. Se fueron a un viaje, ¿sabes? Ellos sí se quemaron, se tiraron la mano. Y entonces, pero lo que pasa es que sigue jugando y me vuelven a trabajar con esto de súbita iluminación. Hay otros puestos que van usando el concepto a partir de la planta eléctrica. Y eso me parece interesante. Este es un referente para que lo disfruten, que es que Tarantino, cuando no existía, él estaba compitiendo, pero Tarantino es un gran autodidacta sobre educación 9º grado. Yo quisiera tener 9º grado que él tuvo, porque su referente es que fue una escuela y se dropió. Sí. Pero se metió a trabajar en el famoso videoclip ese, que lo hizo famoso, y Tarantino, que tenía un capitalito como de 80 o 100 millones de pesos, él ha invertido su dinero en las cosas de su infancia. Así que el famoso cine ese de Los Ángeles, Gonzalo Ángel lo pagó y lo compró para que la gente siga perdiendo tiempo en el teatro, porque o sea, es tecnología mala, pero es un cine que tiene a la gente allí que lo usa.
Y yo no sé si el videoclub famoso ese, él también lo compró para tenerlo ahí para decir que aquí todo está trabajando. Lo que pasa es que su primera película, que se llama, me olvidé el nombre, no, no. Es la primera película que él le dejan hacer el guión. Que tiene un personaje que se llama Indiana Bailey. ¿Ok? A mi mejor recuerdo de Indiana Bailey. Y ese personaje es un personaje de una niña que está ahí, pero es un guión bien loco, porque la nena tiene como 20 años y está en todos los tráficos, y entonces de repente acaban todos muertos. La película la dirigió otra persona. Pero cuando él hace el Reservoir Dogs, que es su obra cumbre en el inicio, es la primera que le dejan dirigir. En esa primera escena, cuando ellos están todos hablando de la virginidad, que pasan y van al baño antes de ir a hacer el robo, uno le pregunta al otro, ven acá, y tú has visto Indiana Bailey. Así que es un referente de la otra película. Y después tú descubres que él se pasa haciendo eso, citando de una película en otra. Yo no lo había pensado, pero en la colección de novelas que hice de salsa, llegó un punto que para entender cómo tú concadenas un proyecto literario de múltiples novelas, es que tienes que tener unos referentes que se van repitiendo. Y entonces, te voy a decir que nadie vio, pero estaba hablando con una amiga en estos días. Yo tengo un personaje que se llama Regina Tobar, que en la vida real es amiga tuya, y en la vida real fue algún momento cercana en Rivera. Pues en todas mis últimas 4 novelas, Reina siempre está. Y es cómico, porque yo la traigo no jalada por los chicles o por los perros, la traigo porque es un personaje interesante que da una ternura y habla otras cosas. Así que te traigo esto para hablar un poco, pero no en el sentido malo, sino en el sentido bueno. Porque cuando yo veo de la planta eléctrica y la subirrigación, yo me fui un viaje y yo vi a todos esos cristianos pensando que aunque estuviese oscura la iglesia, en la mano de un pastor o de un cura fundamentalista, estarían diciendo, se hizo la luz, está poniendo el negro ahí, todo con los celulares prendidos. Estamos iluminados el Señor, y después lo juega en varios puestos y gana la planta eléctrica. Yo dije, esto está como Indiana Bailey, esto te quedó bien. Esto fue un libro bien pensado. Déjame decirte una cosa, y es que... Pero si no hubiese sido bien pensado, en la espontaneidad puede ser mejor, porque el otro es canónico. Sí. Entonces, ¿cómo descifrar a Julio Cortázar en Rayuela? Tú tienes que ir al 9 y todas las veces se torna como que un relato muy moderno. Yo prefiero que sea yo, pero tú eres el autor. Que sea la espontaneidad, sí, esa espontaneidad está chévere. Sí, sí, yo creo que hay una combinación de ambas cosas y un deseo también. Si tú te das cuenta, el pezón mío trabajando con unas niñas, que es el libro anterior de microcuentos, tenía un hilo conductor, que era la muerte. Desde el primer texto, que es el hombre que está en la caja y recrea toda la cuestión y llega la mujer con el niño y todo lo demás. Y si tú te das cuenta, el hilo conductor es la muerte. Aquí no, yo dije, yo no tengo por qué estar atado al hilo conductor. O sea, que sea el lector el que descubra eso y que le dé la gana y que reinterprete, porque una de las características del microcuento es la complicidad entre el autor, bueno, eso es toda la literatura, pero en el microcuento se da más, de manera que sea el lector el que se imagina y el que concluye y el que termina el cuento, que le dé su propia interpretación y que lo complete. Y otra cosa que me imagino que te darás cuenta, que por ejemplo, ya yo también renuncié a esa idea manida de los finales sorpresivos. No, o sea, si hay un final sorpresivo, bien, pero no provoco, si se da, tú sabes. Eso es cierto, porque de los 56 hubo 10 que me pareció chévere, porque me habían educado al final sorpresivo y ese que estaba buscando. Eso ya yo cuando los otros 46, el final no era sorpresivo, decía, no lo entendí, no va conmigo el piloto. Y yo creo que el maestro eres tú. Así que uno va leyendo y tiene que asombrarse con lo que tú digas. Y sea el de la muela, que uno dice, te lo entiendo porque tú no viste que mataron a este tipo ayer que se le estaba pegando con la mujer del otro. Ese lo entiendo yo muy fuerte, pero no puede ser así porque entonces me quedo con una literatura sumamente coloquial y insularista completamente. Mira, y una cosa interesante, yo toco el tema social y político, ¿verdad? Porque por esencia la poesía, la literatura es política.
¿verdad? Ya, Bueno, eso lo asumes tú, pero te acuerdas en los clubes de lectores de antes de la pandemia, cuando todavía físicamente nos veíamos, es un debate que llevamos mucho, hasta febrero de 2020, porque tú lo asumes, pero la mayoría de la gente no, y yo discrepo, pero te quiero escuchar. no, sí, sí. Pues no, lo que te quería traer a colación, y a los amigos que van a estar viendo y escuchando, aquí hay un texto sindical, ¿verdad? Y un sindicalista histórico puertorriqueño, cuando leyó ese texto, que yo primero lo colé por Facebook, yo utilizo el Facebook para más o menos palpar, ver por dónde va la cosa y por dónde salen los tiros. Él se sintió sumamente ofendido, porque este es un sindicalista corrupto, un individuo que llega a una fábrica metalúrgica. Y además, yo no lo pensé ni en Puerto Rico, lo pensé en Argentina. Y bueno, y finalmente cuando se va, pues se monta en su vehículo todoterreno, saca su Rolex, ¿verdad? Ah, sí, ese es el de Rolex. Sí, el Rolex. Sí. Entonces, a este dirigente sindicalista histórico que yo siempre lo admiré y lo admiro, eso fue, y te digo que fue bien dura su reacción. ¿Cómo era que yo me atrevía? ¿Cómo es que yo critico a los sindicalistas? Lo que pasa es que parece que él se metió tanto en la cosa y no porque él tenga algún tipo de bagaje de corrupción, ni mucho menos, yo estoy seguro que no. Pero él no entendió. O sea, esto es literatura, esto es ficción. Esto es ficción mínima. Hay que verlos desde esa perspectiva. Y no, pero te digo, y varios cuentos, hubo uno también en el libro anterior que se llama El otro lado. Incluso yo se lo di a leer a Félix Luma, no Félix Luma, y a otras personas, ¿verdad? Y a ellos les gustó, fue interesante, ¿verdad? El acercamiento que yo hago de este texto, porque se puede ver desde que el hombre estaba muerto, o él él era un manejador de casos, ¿verdad? Y ahora una persona, una figura destacada en la literatura puertorriqueña, de la escritura, de la literatura, y se ofreció ese texto de homofóbico, sidafóbico, que como yo me atrevería que el manejador de casos es lo que atiende de la baja. Entonces, generó en esa persona la controversia. Y wow, o sea, fíjate cómo se dan diferentes interpretaciones de un mismo texto. Claro, yo no entré en un debate con esa persona, ¿verdad? Porque esa fue su interpretación, pero para nada, a mí se me ocurriría hacer un texto homofóbico, ni xenofóbico, ni nada de eso. Pero un poco está ese elemento del lector, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que con esas palabras y reconociendo que está trabajando en una novela, que está trabajando en otros pequeños proyectos, que se dedica a Facebook a molestar y bueno, tira besitos y cosas cariñosas, pero de repente él hace intervenciones estratégicas. Sí, él se parece a esos muchachos de Estados Unidos que Facebook para hacer cosas. Sí, maldades. Pero dicho eso, pues nada, a nombre del pueblo santillano, te quisiéramos agradecer tu llegada de un pueblo tan distante y sobre todo, tú sabes, esa gente que vive después de Cagua, es bien lejos, cualquier cosa. Pero para mí es un privilegio. Y tú eres mi amigo de mi hermano. Pero aceptaste la invitación porque queremos que esto sea presencial, no para contagiarnos, porque aquí los dos hicimos la prueba del COVID en los distintas, las dos, esas famosas, la nariz, la serológica y la molecular. Sí, y entonces dentro de esa conversión empezar a ver para poder hablar. Y sobre todo, que el mundo análogo, el mundo tangible, el mundo del libro en el papel, es todavía la motivación que nos vincula. No es que no hayan otros formatos de comunicación, es que este todavía sigue siendo un ritual que nos acompaña muy claramente desde la época medieval, pre la modernidad, pero también nos viene acompañando, en nuestro caso, desde que los taínos pintaron esas cavernas o esas piedras con unos jeroglíficos, que eran letras de comunicación. Y creo que eso es lo que hay que honrar, el plasmar en algún formato lo que pensamos y lo llamamos literatura, y donde privilegiamos todavía la literatura publicada en papel y en letras que son normalmente.
Daniel, y si alguna persona le interesa el libro, pues lo puede adquirir a través ¿verdad? de mi persona. También está en La Manca y en Casa en Norberto González y en Casa Norberto. Aquí lo puede. Sí, en las librerías de Norberto González, que son varias, Plaza, la de Río Piedras, pero también tienen otros ventorrillos de reventa en el área de las universidades centrales, Universidad del Área Central, y en La Manca del compañero Hernando González. Y me puede pedir a Facebook, yo aparezco como Luis Enrique Titebas. Luis Enrique Tite Vázquez en Facebook para que usted pueda evidentemente hablar con el autor y comprarle por esa ruta. Y que con esa salvedad, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos el Por Santillano Presenta y los sábados mantenemos ya en la 6ª edición el Club de Lectores, que empezamos apenas el sábado pasado con la compañía Iris Miranda y continuamos este próximo sábado con la compañía María Santarelli. El Club de Lectores para libros pasados que vamos a discutir en un club y el Por Santillano Presenta para libros de reciente publicación. Con eso será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos.